Hola, en este video vamos a ver ejercicios correspondientes a la unidad 3, que es el suelo y la producción vegetal. En este ejercicio vamos a trabajar con la determinación de textura del suelo utilizando porcentajes de arena, limo y arcilla. ¿Cómo se obtienen estos porcentajes? Puede ser en laboratorio con el método de Boyucos. Otro muy sencillo, que no es tan exacto, pues puede ser, por ejemplo, el método de sedimentación, donde en una botella disolvemos suelo y en agua y nosotros vamos a dejarlo que se asiente para así obtener pues distintas fracciones. La primera fracción que se asienta es la de arena, que es al fondo, luego vamos a tener una de arcilla y vamos a tener también, de limo, sería la en medio de limo, y vamos a obtener al final una de arcilla. Lo que se hace es que se mide la altura y en función de esta altura, que corresponde al 100%, nosotros determinamos qué porcentaje tiene de arena, qué porcentaje de limo y qué porcentaje de arcilla. Y esos porcentajes, bueno, se representan como en estos incisos. Determinar esta propiedad o característica física del suelo es relevante porque está relacionada, por ejemplo, con la capacidad de infiltración de agua, con la capacidad de percolación o cómo circula el agua a través de los poros, la cantidad de espacio poroso, factibilidad para compactarse el suelo, entre otras muchas propiedades que tiene el suelo. Entonces, por eso, como capacidad de intercambio catiónico también. Entonces, por eso es importante determinar la textura. Vamos a ver, en el inciso A, vamos a determinar esa textura, vamos a elegir 10% arena. En este triángulo de texturas tenemos porcentajes y aquí vamos a elegir 10% de arena, vamos a trazar una línea correspondiente al 10%. Después tenemos 30% de limo, buscamos en el lado de limo, trazamos, si se dan cuenta ahí son diagonales. Y por último 60% de arcilla, en este caso la arcilla se marca de manera horizontal y encontramos el punto que coincide en el lugar de las arcillas. Entonces mi suelo es de tipo arcilloso. Vamos a ver el inciso B que nos dice 40% arena, 40% limo y por último 20% arcilla. Y vamos a tener un suelo franco. Y estos porcentajes, bueno, pueden ir variando de acuerdo al tipo de suelo. Ahora vamos a ver el inciso C. En el inciso C dice que es 40% arena, 10% limo y 50% arcilla. Entonces cayó también en el término de que es un suelo arcilloso o arcillas. Pasaremos a otra propiedad física del suelo. En esta vamos a calcular la densidad aparente. Acuérdense que la fórmula de densidad es igual a masa entre volumen. Con esto nosotros vamos a determinar estos datos. Tenemos que son 120 gramos entre 70 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos los podemos representar como cm a la 3. También lo podemos representar como cc y también lo podemos representar como mililitros. Entonces vamos a tener estos datos. Y nada más hacemos la operación 120 gramos entre 70 centímetros cúbicos. Con eso vamos a obtener la densidad que nos da 1.71 gramos sobre centímetro cúbico. Y también nos pregunta, ¿está compacto mi suelo? Bueno, en realidad valores menores a 1.8 o a 2 gramos por centímetro cúbico se refiere a un suelo que no está compacto. Y además, con estos datos también podemos ver algunas otras relaciones de densidad con, por ejemplo, otra característica física que es textura. Entonces, 1.71 más o menos queda en este rango de los suelos que son de tipo arenoso.
Ahora nos pide, ¿qué volumen tiene 10 hectáreas? O sea, aquí ya nos está hablando de hectáreas de suelo, entonces nos está pidiendo que calculemos el volumen a partir de hectáreas. Si la capa arable, en este caso, tiene una profundidad de 50 centímetros, bueno, porque es un huerto de frutales, sus raíces están más profundas. Entonces, en este caso, no nos está dando ni peso ni densidad, sino nos está dando medidas de superficie y una medida lineal, que sería la profundidad. Con esto nosotros vamos a obtener, pues, se puede decir que una figura prismática o con volumen de nuestro terreno, donde vamos a tener 10 hectáreas y una profundidad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para sacar volumen, en este caso, sería superficie por profundidad. Con eso tenemos una medida de volumen. Vamos a ver que las hectáreas hay que transformarlas a metros para tener un equivalente, porque no podemos estar multiplicando centímetros con hectáreas, sino que vamos a usar metros, que es una unidad ideal. Entonces vamos a tener 10.000 metros cuadrados por, no vamos a multiplicar por centímetros, hay que transformar a metros por 0.5 metros. Con esto nosotros vamos a tener que el volumen de nuestro suelo es de 5.000 metros cúbicos. En este ejercicio nos pide determinar el peso del suelo de una parcela. Entonces, como datos tenemos hectáreas y tenemos densidad. Si nos pide masa, entonces quiere decir que tenemos que ocupar esta fórmula: densidad es igual a masa entre volumen. Necesitamos despejar masa, por lo tanto masa es igual a densidad por volumen. Esto porque volumen en un lado de la igualdad está dividiendo, pues al otro lado pasará multiplicando. Nosotros ya tenemos densidad, que la densidad es igual a 1.25 gramos sobre centímetros cúbicos. Si nosotros calculamos peso con esta unidad de gramos sobre centímetro cúbico, el peso nos va a salir en gramos. Y son una cantidad pues muy grande, entonces hay que transformar y nosotros lo convertimos a kilogramos sobre metro cúbico. Para eso, bueno, vamos a usar un factor de conversión, nada más multiplicamos por 1000. Ya tenemos nuestra densidad en kilogramos sobre centímetro cúbico. Ahora lo que tenemos que hacer, si ya tenemos densidad, ¿qué nos falta? Volumen. Vamos a calcular el volumen. Va a ser igual a las hectáreas, como son una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, son 10 hectáreas, vamos a tener 100.000 metros cuadrados. Ahí está lo de 10 hectáreas. Y no nos dio profundidad, entonces asumimos que es la capa arable, que es de 30 centímetros o 0.3 metros. Hacemos nuestra multiplicación y nos va a dar 30.000 metros cúbicos. Y ahí tenemos nuestro volumen, 30.000 metros cúbicos. Ahora lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar para sacar la masa. Masa es igual a densidad por volumen, que sería 1.250 kilogramos sobre metro cúbico por 30.000 metros cúbicos. Con eso vamos a obtener la masa, que serían kilogramos. Vamos a tener aquí una cantidad grande de 37 millones y medio. Entonces vamos a transformarla a toneladas, que quedaría en 37.500 toneladas de suelo. ¿Esto por qué? Porque una tonelada tiene 1.000 kilos. Entonces, para transformar kilos a toneladas hay que dividir entre 1.000. En este ejercicio vamos a ver una aplicación de calcular el peso del suelo, que es determinar la cantidad de materia humificada que se requiere por hectárea para un suelo que tiene 3% de contenido de materia orgánica en el momento. Entonces nos dice, calcula la cantidad de materia orgánica que se requiere o que es requerida. Para eso nos sirve tanto la densidad
la característica o propiedad física del suelo, que es densidad, y también lo que es peso de suelo. Entonces, el que esté humificada la materia orgánica quiere decir que ya está integrada, es componente del suelo, que está totalmente descompuesta y puede aprovecharse por las plantas. Como primer dato necesitamos calcular el peso del suelo. Para esto ocupamos nuestra formulita de densidad es igual a masa entre volumen, donde despejamos pues masa, que va a ser igual a densidad por volumen. Nosotros ya tenemos densidad, ¿qué nos hace falta? Volumen. Entonces vamos a calcular volumen del suelo. Para este volumen nosotros sabemos que vamos a trabajar con 1 hectárea, porque dice por hectárea. Entonces serían, 1 hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. ¿Qué profundidad? No me dice qué profundidad, solo nos habla de que la muestra se tomó en la capa arable, entonces ya tenemos la primera pista. Vamos a ocupar 30 centímetros de la capa arable o 0.3. Lo transformamos a metros para poder multiplicar, no trabajar metros y centímetros, sino todo en las mismas unidades. Y esto nos da que vamos a tener un volumen de 3.000 metros cúbicos de suelo. Ahora sí ya podemos calcular lo que sería la masa. La masa va a ser igual a densidad por volumen. En este caso la densidad es de 1.2 gramos sobre centímetro cúbico, pero hay que transformarlo a metros cúbicos, kilogramos por metros cúbicos. Entonces multiplicamos por 1000 y vamos a obtener que 1.2 gramos sobre centímetro cúbico ya se transforma a 1200 kilogramos sobre metro cúbico. Eso lo multiplicamos por 3.000 metros cúbicos y vamos a obtener la masa. En este caso, la masa de nuestro suelo es de 3.600.000 kilogramos, o lo que es igual a 3.600 toneladas de suelo, que es bastante. Sin embargo, con eso todavía no estamos determinando bien lo que es la materia orgánica que se requiere. Entonces, si nosotros tenemos de materia orgánica actual, vamos a tener materia orgánica actual un 3%, nos falta 2% para llegar, bueno, a lo que en teoría sería un ideal, que sería del 5%. Con estos datos sabemos que nos falta pues un 2%. Por lo tanto, que vamos a multiplicar el peso del suelo, que fue de 3.600 toneladas, por el 2% para saber a cuánto equivale, que sería 0.02. Acuérdense que no podemos trabajar o multiplicar porcentajes con números, por decirlo así, entonces hay que transformar el 2% a decimales. Por ciento o porcentaje significa por 100, entonces la operación opuesta pues no es por 100, es entre 100 y ya lo transformamos a decimales. Con este dato nosotros vamos a obtener el peso del suelo, que en sí sería de 72 toneladas. 72 toneladas. Con esto obtenemos, perdón, no el peso del suelo, obtenemos el peso de la materia orgánica. Vamos a estar de materia orgánica humificada, aplicar 72 toneladas. Y por último, ¿por qué también o para qué me sirve esta densidad? ¿Por qué necesito saber esta densidad? Bueno, nosotros pues por lo que hemos visto en clase nos damos cuenta que esta densidad corresponde a un suelo compacto. Ya de entrada sabemos que es un suelo compacto, está muy cercano al valor de lo que sería una densidad real. Acuérdense que la densidad real del suelo, de todo tipo de suelo, no importa si es arenoso, arcilloso, limoso, si es de un estado, de otro, de una localidad o de otra, siempre va a equivaler a 2.65 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, entre más el valor de un suelo agrícola se acerque a el valor de la densidad real
quiere decir que está muy compacto el suelo, porque la densidad real por concepto es aquel suelo que no tiene nada de espacio poroso. Entonces tiene un volumen sin espacio poroso, sin materia orgánica. Por eso es densidad real. La densidad aparente es la que nosotros podemos determinar dividiendo volumen del suelo, dividiendo masa del suelo entre su volumen, y sí considera ahí tanto espacio poroso como materia orgánica. Por eso se llama aparente. Pero ¿para qué nos sirve tener esos datos? Si ustedes recuerdan, en las clases vimos un esquema, un diagrama de pastel, donde prácticamente el 50% corresponde a espacio poroso. Este 50% es de espacio poroso y en esos poros justamente la mitad o 25% correspondería, bueno, en un suelo ideal, claro, de textura franca, capacidad de campo, ese 50% pues tendría en este caso agua. Mientras que la otra mitad, por ejemplo, estaría con aire. Si nosotros justo acabamos de regar y nuestro suelo está saturado, entonces acuérdense que el porcentaje de agua ocuparía el porcentaje de aire y estaría justo saturado esos poros. Y un suelo seco, pues se reduce el porcentaje de agua. Pero, ¿qué significa lo demás? Vamos a tener que en este caso el 45% corresponde a lo que son minerales. Y esta pequeña cantidad que queda aquí correspondería a lo que es la materia orgánica. Entonces, conocer el espacio poroso pues nos ayuda a determinar, bueno, cómo está también el suelo, qué tan factible va a ser que circule el agua o el aire en los poros, qué tantos poros tiene. ¿Y cómo se determina esto? Bueno, con la formulita que dice porcentaje de espacio poroso, la tenemos al lado izquierdo. Porcentaje de espacio poroso es igual a 1 menos densidad aparente entre densidad real. Al final, todo esto para pasarlo a porcentaje hay que multiplicarlo por 100. Entonces, con estos datos que nos dice determina cuál es el espacio poroso de un suelo con densidad aparente de 2.1 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, sustituimos la fórmula donde la densidad aparente la dividimos entre la densidad real y al final la multiplicamos por 100. Les recomiendo que primero se haga la división de estos dos valores y posteriormente se haga la resta. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 1 menos 0.79, luego por 100. Y esto al final me da, ahora sí, 1 menos 0.79 me da 0.21, por 100 me da 21% de espacio poroso. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera se acerca, es menos de la mitad del 50% de espacio poroso que se espera en un suelo ideal. Esto quiere decir que es un suelo muy compacto. Quiere decir que no va a tener espacio para que circule bien el agua ni el aire. Espero que este video les sea de utilidad, éxito en sus estudios.